Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Espero que todos estén bien, que estén estando tomando dominio, que estén bien de salud. Queremos levantar en oración a todos ustedes. Es una tremenda bendición poder estar aquí en este momento. Vamos a tomar un momento para orar. Vamos a tomar un momento para seguir levantando a nuestros enfermos. Creer en Dios que los sane en el nombre de Cristo Jesús. Es una bendición estar aquí de regreso el jueves por la noche. Vamos a orar y vamos a creer en Dios por sanidad. Quiero que por favor me ayuden a orar como lo han estado haciendo, a orar por mi esposa, que el Señor la sane, que el Señor la ayude. Una infección en el estómago, comió algo mal y vamos a orar por ella. Ha estado muy grave toda la semana. Vamos a pedirle a Dios que haga un milagro sobrenatural. También la hermana Vicky, hermana Griselda, la familia de la hermana Lulu, todos ellos, a seguir orando también por Olga, por Carlos, Ramiro y Cecilia, que el Señor los ayude, todos nuestros seres queridos, que el Señor los ayude en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar por milagros, que el Señor se mueva. Vamos a orar y nuestro compañerismo también, seguir creyendo en Dios por todos ellos, para que el Señor nos ayude, nuestros líderes, nuestros gobernadores, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos delante de tu trono en esta noche. Oramos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos de ti, Jesús. Establecemos dominio, Jesús, esta noche. Pedimos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Reprendemos toda estrategia del enemigo, todo espíritu de enfermedad, Dios. En tu nombre te lo pido, Dios. Ayuda a mi esposa, Señor. Sánala, Padre Santo. Obra milagros, Señor. Te pido por los jóvenes, por nueva generación, Señor, que se levante en el nombre de Jesús. Padre Santo, creemos en ti en esta noche. Jesús, háblanos, cámbianos, transfórmanos, Señor. Pedimos por nuestros líderes, por los gobernadores, Dios, de este país y de otros, Señor, en las naciones. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra a ti, Padre Santo. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Dios Todopoderoso. Es una bendición una vez más. ¿Por qué no vamos a las Biblias? Allí en el libro de Romanos capítulo 4, en el versículo 18, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hablar en esta noche acerca de lo que el pueblo de Dios necesita. Seguramente es una pregunta que nosotros nos hacemos ahorita en este tiempo. Pero si nos hubiésemos hecho esta pregunta antes de que pasara lo que está sucediendo, antes de esta pandemia, ¿qué respondería usted? ¿Qué usted dijera de respuesta? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios necesita? He estado viendo y yo pienso que muchos dirían que lo que necesita el pueblo de Dios, probablemente más finanzas, un lugar más grande para poder congregarnos, lo que necesita la iglesia, dirías tú, otras cosas materiales, un televisor más grande, un escenario más grande, un autobús o algo así, ingresos, trabajos mejores. Probablemente diríamos eso nosotros. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios antes de que pasara todo esto, lo que estamos viviendo. Pero este tiempo, ¿qué es lo que el pueblo de Dios necesita? Vamos a hablar en esta noche. En este tiempo Dios está hablándonos, Dios nos está enfrentando, nos está retando a que nosotros contestemos esta pregunta y que podamos nosotros, de acuerdo a lo que vemos y lo que estamos pasando, yo creo que de acuerdo a la Biblia, lo que necesita hoy este tiempo, lo que necesita es que necesita el pueblo de Dios fe. Y eso es lo que queremos nosotros. Fe en Dios, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija y que Dios nos pueda realmente incrementar la fe para poder creer que el Señor tiene cosas buenas en nuestras vidas y que Dios puede hacer milagros. Vamos a leer aquí en la Biblia, en el libro de Romanos 4, versículo 18, en el versículo 18 hasta el 21, vamos a leer allí. Dice la Biblia: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le ha dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en su fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto,
siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Eso es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios de Abraham. Y Abraham fue el padre de la fe. Vamos a ver aquí en esta noche y vamos a ver lo que el pueblo de Dios necesita. Yo creo que necesitamos fe como la fe de Abraham. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Sabemos que a Abraham se le llama padre de la fe, eso es lo que se le llama en la palabra de Dios. Y él realmente tuvo una fe extraordinaria, una fe que necesitamos nosotros hoy, que el pueblo de Dios necesita. Y esto es lo que vamos a ver en primer lugar. Vamos a reflexionar primeramente en la fe de Abraham. En el versículo 18, aquí en nuestro texto, dice la Biblia, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y el versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, como él estaba, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y esto es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos fe. A pesar de lo que estamos pasando, a pesar de lo que está sucediendo, probablemente tú estás cansado, probablemente tú estás triste, probablemente estás enfermo. Necesitamos fe, que Dios nos pueda ayudar, porque esa es nuestra esperanza. Es la única esperanza que nosotros tenemos, no hay nada más. Y necesitamos esa fe de Abraham. Poder aplicar esa fe que Abraham nos enseña en su palabra. Es sorprendente cómo Abraham tenía una fe tremenda a pesar de cuántos años él tenía. ¿Te puedes imaginar Dios viniendo a hablar con él y decirle, Abraham, tu descendencia va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo? Esto es lo que Dios le dijo a Abraham. Y él estaba avanzado de edad, ya no estaba como para tener familia, menos su esposa. Y su esposa era estéril. Y a pesar de todo esto, Dios creyó. ¿Cómo estás tú en esta noche? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Y qué fe tienes? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? Porque necesitamos, hoy, el pueblo de Dios necesita una fe como la de Abraham. Por supuesto, tenemos de tener nosotros nuestra propia relación con Dios, pero esa fe, la tenemos. ¿Quién tiene esa fe? Y eso es algo que oramos y pedimos a Dios. Abraham pudo creer y confiar en un Dios, aun cuando parecía que ya no había esperanza. Versículo 18 nos dice aquí la palabra de Dios, él creyó en esperanza contra esperanza. Esto es lo que dice. Y recibió una promesa preciosa de su hijo cuando tenía 75 años. A los 75 años de Dios, a los 75 años de edad, Dios le dijo, vas a tener descendencia. 75 años de edad. Hoy en día tienes 40, tienes 35, ya la gente no quiere tener hijos. Tú le preguntas a una persona de 35, oye, ¿ya vas a tener un hijo? No, ya estoy viejo, yo 35 años de edad. Y Abraham tenía 75 años de edad cuando Dios le prometió. Y él, a pesar de que tenía 75 años, creyó en Dios. Esa fue su esperanza. Y ahí se agarró. Él creyó y él dijo, vamos a creer en este Dios invisible, en el Dios verdadero. Aunque no lo veo, voy a creer en el Todopoderoso. Y él esperó, aleluya, en Dios para que su esposa también concibiera un hijo. Su fe y su confianza en Dios no se debilitó nunca, aún a pesar de todas las circunstancias adversas. Versículo 19 de nuestro texto de Romanos 4, versículo 19, nos dice aquí la Biblia, y no se debilitó.
en la fe al considerar su cuerpo que está ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Nunca dudó. Siempre tuvo fe. Tú puedes ver aquí en la Biblia que todo el tiempo él creyó en Dios. Cada vez que Dios le decía a Abraham, levanta tus tiendas, sígueme, ve hacia este lugar, vamos hacia este otro lugar. Y él creyó en Dios y seguía a Dios, obedecía a Dios, no importaba lo que él o dónde iba, lo que él hacía. Abraham, hermanos, vivía en un lugar ya establecido. Abraham tenía familia, tenía parentela. Abraham se dice que él estaba muy bien, tenía recursos. Pero cuando vino Dios y le habló, le dijo, sal de tu parentela y ve a un lugar a donde yo te voy a dirigir. Él creyó y dejó todo, dejó a familia, dejó todo para seguir a Dios. Y él nunca dudó de Dios, nunca debilitó su fe. Y eso es algo precioso. Y en este tiempo nosotros necesitamos esta fe de Abraham para poder creer y poder hacer, aleluya, cosas grandes para Dios. Hoy en este día necesitamos tener fe como la de Abraham para poder creer y confiar en que Dios, aunque por las circunstancias de la pandemia que estamos viviendo, muchas veces parecería que no hay esperanza, que dónde está Dios o dónde está la respuesta. Queremos ver las noticias, queremos saber algo de lo que está sucediendo, las estadísticas y todo esto. Queremos saber qué es lo que hacen los gobiernos o qué respuesta tienen para nosotros. Pero necesitamos tener fe en Dios. Necesitamos creer en Cristo. Si eres un hijo de Dios, tienes que creer en Él. En 2 de Timoteo, si volteas tú allí, en el capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia de esta forma, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo creía en Dios, tenía fe en el Dios poderoso, en el Dios verdadero, y él decía, yo sé en quién he creído, y tenía esa fe. ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Tienes fe en el Dios invisible, en el que no ves? ¿Crees en Él? Porque probablemente estás sin esperanza, probablemente estás desmayando, probablemente en este tiempo dices, ¿qué voy a hacer? Tu esperanza está en Dios. Dios es grande. No te olvides de la palabra de Dios, no te olvides del padre de la fe, Abraham, no te olvides de todos estos hombres. Hay en la Biblia hombres que creyeron en Dios y nunca recibieron lo prometido. Hay en la Biblia, nunca lo recibieron, pero tienen ellos ya su recompensa en el cielo. Cuanto más nosotros estamos aquí, creamos en Dios Todopoderoso. Hemos visto cómo Dios ha cumplido su promesa en muchas personas. Hemos visto cómo Dios se ha movido y ha sanado. Hemos visto tantas cosas con nuestros propios ojos. Debemos de creer en Dios. Eso es lo que el pueblo necesita hoy en día, tener esta fe como de Abraham. En segundo lugar, ¿qué hizo Abraham para poder tener una fe así? Vamos al libro de Romanos en el capítulo 4, en el versículo 20 al 21, dice la Biblia, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nunca dudó, nos dice aquí la Biblia. Aquí él se fortaleció en la fe a pesar de las circunstancias, a pesar de las dudas de su esposa, de lo que ella dudaba, aun cuando la promesa tardó 25 años para hacerse realidad. Pasó un año cuando Dios le dijo a Abraham, tenía él 75 años. Después 76, puedes imaginar, llegó a 80, pasaron 5 años, llegó a 80 años de edad, llegó a 85, llegó a 90, hasta que llegó a 100 años de edad. Puedes imaginarte de 100 años de edad, esperar 25 años en la promesa de Dios, pero 100 años de edad, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Nosotros llevamos 60 días aquí
En este tiempo debemos de seguir confiando en Dios, debemos de creer en el Señor. Déjame decirte, Dios no tarda su promesa, dice la palabra de Dios, y yo creo que pronto, aleluya, vamos a estar viviendo, amén, normalmente una vez más. Y el Señor va a hacer cosas buenas y yo creo, y más bien te reto a que te prepares para que puedas servir a Dios como nunca antes, para que puedas tú hacer su voluntad, para que puedas tú adorarle y glorificar su nombre como nunca antes en la vida. Ten fe. Abraham se dejaba guiar por el Señor, aun cuando no conocía el camino, él aprendió a confiar en fe en Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Él estaba completamente convencido de la fidelidad y el poder de Dios. Versículo 21 del capítulo 4 de Romanos dice la Biblia, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Todo. Y él confiaba en Dios. La palabra de Dios es preciosa y nos habla muy bello de la vida de Abraham en el libro de Hebreos 11, versículo 8. También dice la Biblia, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es lo que lo dice la Biblia. Él salió de un lugar sin saber a dónde iba, pero creyó en Dios. Creyó en el Todopoderoso. Abraham creyó firmemente en una palabra que Dios le dijo. Cuando Dios le habló a Abraham, lo menciona la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 18. Lo menciona en el versículo 18, en el versículo 13. Aquí la Biblia dice en el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo yo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Nos dice aquí la Biblia en el versículo 14. Abraham creyó firmemente en la palabra de Dios. Abraham fue llamado en la Biblia, en el libro de Génesis, y allí empezó su peregrinaje hacia ir a un lugar donde él salió sin saber a dónde iba, y después Dios le dijo, vas a tener una descendencia como la arena del mar, y vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Y ahí entonces viene en el momento donde Sara escucha y ella ríe y ella duda de lo que Dios está diciendo, pero Abraham lo cree con todo su corazón. Y esto es algo que nosotros debemos de creer, no importa las circunstancias. No importa si el mundo te está diciendo que para agosto va a haber otra oleada de enfermedad. No importa si el enemigo te está mintiendo que nunca más vas a volver a levantarte. No importa lo que esté sucediendo alrededor. Oremos y pidamos a Dios por los que están sufriendo y por todos aquellos que han fallecido. Oremos por sus familias. Ellos están en un lugar mejor. Creamos en el Todopoderoso que ellos puedan darle su vida a Cristo Jesús. Pidamos a Dios y que Dios tenga misericordia, porque su misericordia es para siempre. Pidamos a Dios con todo el corazón, aleluya, porque Dios es grande. Debemos de creerlo, debemos de pedirle a Dios. Abraham creyó cuando ya después él iba su rutina. La historia sigue diciendo, la historia sigue avanzando. Sara tiene al hijo, la promesa de Dios es cumplida. Crece el hijo y Dios lo vuelve a retar a Abraham. Mire, esto es algo tremendo, porque el Señor no para ahí de probar la fe de Abraham. Una vez ya teniendo su hijo, Dios le da órdenes y le dice, ve y prepara para un sacrificio, agarra leña y lleva a tu hijo y sacrifícalo en el monte. ¿Puedes tú imaginarte? Dios diciéndole esto, que ya una vez dándole el hijo, esperó 25 años, tuvo tantos retos, tuvo buenos tiempos con su hijo,
ya estaba la promesa cumplida y después Dios le dice, prepara leña y sube al monte para que sacrifiques a tu hijo. Y Abraham creyó. Pero mira, hay algo precioso en la fe de Abraham. Él creía que Dios era bueno y que Dios iba a suplir. Él tenía una certeza, tenía una confianza de que Dios podía suplir para el sacrificio y de que Dios podía hacer algo al respecto. Simplemente él obedeció a Dios. Tenía una fe tremenda. Tenía una fe tremenda. En el libro de Hebreos, la Biblia nos enseña acá, una vez más, en el capítulo 11, en el versículo 19 del libro de Hebreos. Vamos a voltear allí, porque aquí hay una lección tremenda. Dice la palabra de Dios, 11, versículo 17 y versículo 18 y 19. Dice la Biblia, porque por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, habiéndosele dicho, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en su sentido figurado también lo volvió a recibir. Note lo que dice aquí este texto. Él sabiendo, aleluya, Dios es grande, Dios, amén, le reta a Abraham, y esta fe, déjame decirte, necesitamos nosotros. Oro a Dios que nos ayude y que incremente nuestra fe, que nos dé esta fe como Abraham, que le dé esta fe al pueblo de Dios en este tiempo que estamos viviendo, en esta generación, aleluya, para poder creer en el Todopoderoso. Aún si vemos que estamos perdiendo, si vemos que tenemos escasez, aún si hay una persona enferma, creamos en Dios, pidamos a Dios por él y creamos en el Todopoderoso, aún si está muriendo. Abraham tuvo fe para creer en el Todopoderoso, de que podía resucitar y que podía dar vida. Abraham tenía esa fe, esa certeza, ese creer en Dios Todopoderoso. Yo sé en quién he creído, dice Pablo. También nos enseña la palabra de Dios. En este tiempo más bien de pandemia, nosotros como iglesia de Cristo tenemos que creer y confiar sin dudar en las promesas de Dios, porque hay muchas promesas, más de 2000 promesas en la palabra de Dios para nosotros. Necesitamos buscarlas, necesitamos leer la Biblia y tener fe, amén, aunque andemos en valle de sombra de muerte, tener una fe como la de Abraham. Así, aunque cosas estemos nosotros sacrificando en este tiempo, Dios nos puede ayudar y Dios nos puede bendecir, Dios nos puede sanar, Dios nos puede bendecir de una forma milagrosa. Él nos puede salvar. Fieles en quien nos hizo, amén, las promesas a Abraham, todo esto, amén, aún Dios sigue fiel. En 2 de Tesalonicenses, la Biblia también aquí nos cita, si tú volteas ahí conmigo, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, vayamos allí, porque quiero leer esta porción de escritura y poder nosotros ver. En el capítulo 3, versículo 3, dice la palabra de Dios: pero fiel es Dios, el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es Dios, que nos afirmará y nos aguardará del mal. Dios es fiel, Él no puede fallarnos. En el Antiguo Testamento también Dios dijo a Abraham que para él no había nada difícil. Y en el Nuevo Testamento el Señor nos recuerda, aleluya, a la iglesia de hoy, y nos dice en el libro de Lucas, amén, que para él no hay absolutamente nada imposible. Si volteas en el libro de Lucas, vas a ver aquí, aleluya, que el Señor nos habla y nos dice que para él no hay nada imposible. ¿Qué hay imposible para Dios? Absolutamente nada. La Biblia nos enseña, 1:37 del libro de Lucas, dice la palabra de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, hablando de una mujer, aleluya, también
que iba a concebir, siendo virgen. Aleluya. Y usted sabe la historia, amén, que María concibió a un hijo, gloria a Dios, amén, por medio del Espíritu Santo. Dios es algo sobrenatural, Dios es poderoso, Dios puede hacer, amén, Él puede hacer nacer una planta en una roca, Él puede hacer, aleluya, de lo imposible. Muchas veces nosotros estamos pensando lógicamente, estamos ciegos, hay una nube en nuestra mente que no nos deja ver el poder de Dios. Dios nos habla, amén, a nosotros por medio de su palabra, que Él es fiel y poderoso para hacer. Él es grande, Él puede mover montes, Él puede hacer milagros. Dios puede hacer grandes cosas en nosotros. Dios puede abrir brechas, Dios puede abrir puertas. Dios puede hacerlo, amén, lo imposible para el hombre. Confiemos en Dios. Aunque estemos nosotros ahorita confundidos por tantas cosas que hemos escuchado, por tantas noticias que nos han dicho, por tantos mensajes que nos han mandado, nosotros debemos de tener una fe como Abraham. Aunque no sepamos a dónde vamos, aunque estemos nosotros llenos de tanta información, de tanto que se nos ha dicho, de tantas cosas que nos han llenado nuestra mente, nosotros debemos de enfocarnos en Dios y creer y tener una fe como la de Abraham. El pueblo de Dios es lo que necesita hoy en día. Eso es lo que necesitamos. Cada uno de nosotros, Dios nos va a salvar, Dios nos va a ayudar, aleluya. Dios nos va a bendecir. Abraham confió en Dios y Dios estuvo con él todo el tiempo. Nosotros debemos de obedecer a Dios y debemos de seguir, aleluya, confiando en el Todopoderoso. Por último, en el libro de Romanos, vayamos allí, en el capítulo 14, en el versículo, Romanos capítulo 14, versículo 8. En nuestro texto dice la palabra de Dios en el versículo 8, dice así: pues si vivimos para Él, para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o sea que muramos, del Señor nosotros somos. Esto es lo que el apóstol Pablo le enseña a los romanos, y dice la palabra de Dios que si nosotros vivimos para Cristo, somos de Él. Si morimos somos de Él, igual, somos de Él. Dios nos ha dicho, esto es una promesa: si morimos, si vivimos, somos para Él. Y Dios, aleluya, nos mantendrá, amén, con Él. Hasta el fin del mundo, nos dice la palabra de Dios. Entonces debemos de estar confiados, debemos de estar creyendo en Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres del pueblo de Dios, lo que el pueblo de Dios necesita es una fe, amén, como la de Abraham, para poder nosotros agradarle a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos nosotros agradarle a Dios si no tenemos fe, si estamos nosotros creyendo en otras cosas, si hay incredulidad, si hay duda en nosotros, nosotros no podemos agradarle a Dios. Debemos de agradarle a Dios, amén, porque esto es algo que el Señor, amén, nos pide de nosotros en nuestro corazón, de que creamos en Él, de que hay un Dios, de que hay un poderoso. Debemos nosotros bendecir a lo grande y lo maravilloso que es Dios. Aleluya. Debemos nosotros de glorificar el nombre de Dios, engrandecerle a Él y confiar en el Señor. Aleluya. Que el Señor puede hacer grandes cosas, amén, en nuestras vidas. Que el Señor puede cambiar, que el Señor puede transformar. Ten fe en Dios. Aleluya. Y el Señor, aleluya, hará cosas maravillosas. Confía en el Todopoderoso. Yo te reto a que creas, no importa lo que sea, la circunstancia, si estás pasando por un momento de divorcio, si estás pasando por un momento donde tus hijos están en drogas, si estás pasando por un momento de enfermedad, confía en el Señor. Si estás viviendo en pecado, debes de venir a Dios y debes de arrepentirte y reconciliarte con el Señor y creer en Cristo. Porque nada vas a encontrar allá afuera en el mundo, nada vas a encontrar en las drogas, nada vas a encontrar en ningún lado vas a encontrar lo que encuentras en la palabra de Dios. Porque lo que encuentras en la palabra de Dios es bendiciones, guianza, es
una tranquilidad, amén, que Dios te da, una paz como el mundo no la da, sino como Dios la da. Y esto te hace, aleluya, estar viviendo confiado en el Todopoderoso, en Dios. Y eso es lo que Abraham pasó. Él salió de su casa, aún teniendo probablemente una buena vida, familia y todo lo demás, confió en Dios, en el Todopoderoso, y él suplió todas sus necesidades. Dios le dio descendencia, amén, como la arena del mar, amén, y como las estrellas del cielo. Y eso es lo precioso, que él creyó, y por eso hoy la palabra de Dios nos dice que él es el padre de la fe. El pueblo de Dios necesita una fe como la de Abraham. Aleluya. Yo voy a pedir, si estás ahí y no eres salvo, no estás bien con Dios o estás viviendo en pecado, estás confundido, te quiero animar a que tú vengas a Jesús y le des tu vida. Probablemente estás cansado de vivir una doble vida, probablemente no tengas dirección en tu vida, no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer, no sabes en realidad en quién confiar, en quién creer. Ven a Jesús. Jesucristo está esperándote que vengas y le des tu vida y puedas entregarte a Él. Esta noche yo te quiero retar a que tú vengas y te arrepientas de tus pecados y de todas tus maldades y puedas tú vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida. Esto es lo que Dios te invita. La Biblia dice que todo aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debes de creer esto. Y tú me dirás, ¿cómo puedo nacer otra vez? Dándole tu vida a Jesucristo. Es así como puedes tú dejar el viejo hombre y nacer de nuevo en Cristo Jesús. Porque cuando no tenemos a Jesús, estamos viviendo una vida muerta, sin rumbo, sin en quién creer. No sabemos ni en qué creer o en qué creer. Las personas que no conocen a Jesucristo, las personas que no le han dado su vida al Señor, ellos creen probablemente en una historia, en un Dios de madera, en un Dios de barro, en ello ponen su esperanza, o creen en el dinero, o creen en lo que les dice a alguien más. Pero la palabra de Dios nos habla de un Jesús verdadero que murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Esto es real. No hay otro libro en el mundo que sea vendido como este libro y que diga las palabras que dice este libro, o que dé la esperanza de este libro, o que se hayan cumplido las promesas que Dios dice en su palabra como cualquier otro libro. No hay otro libro como este. Es el libro más vendido. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos de creer por fe, aunque no lo hemos visto. Debemos de creer. Bienaventurado, dice la Biblia, aquel que cree y no vio. Esto es lo que nos dice la Biblia. O sea, feliz sea esa persona, porque Dios tiene la recompensa para él. O sea, eso creamos. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Voy a hacer una invitación y te voy a pedir que tú con todo tu corazón creas en Dios. Creas en Cristo Jesús, porque Él es el que te da la vida. Él es el que te da, amén, todo. Él es la vida. Él es el principio y Él es el fin. Quiero que tú vengas al Señor. Quiero que te arrepientas de tus pecados, porque ahí es donde empiezas una nueva vida. Hace 30 años yo le di mi vida a Jesucristo. Yo caminaba por las calles y alguien me había hablado del Señor Jesucristo. Y le hablé y le dije, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda, necesito de Dios. Le hablé a esa persona, iba caminando, llorando por las calles, sin rumbo, no tenía dónde ir. Y esta persona me habló de Jesucristo y yo le entregué mi vida a Jesús. Y desde ahí mi vida empezó a cambiar radicalmente. Mi vida cambió, dejé el alcohol, dejé todas las cosas, dejé todo lo que me estaba matando. Todas aquellas mentiras que el diablo me estaba llenando en mi mente. Y creí en un Dios vivo y el Señor me rescató. Y te quiero decir, amén, que Jesucristo es real. Dios me ha mostrado de una forma maravillosa, de una forma preciosa, en cómo, aleluya, amén, Él se puede mover. Y ahí tú debes de creer en Él por fe, aleluya, porque el Señor así se agrada. Necesitamos fe como la de Abraham, aleluya. Vamos a orar y te voy a pedir, si tú quieres recibir a Jesucristo, que repitas estas palabras conmigo. Di, Señor Jesús, en esta noche estoy confundido, pero vengo a ti, Dios. Señor, yo vengo como pecador y confieso que soy un pecador. Jesús,
Yo te pido que vengas y perdones mis pecados. Yo me arrepiento de todos ellos y te acepto en mi corazón. Reconozco que soy un pecador. Confieso que tú moriste por mí en la cruz. Moriste y resucitaste. Y ahora, Señor, te hago Señor de mi vida. Jesús, creo en ti. Te entrego mi vida a ti, Dios. Señor, guíame y aumenta mi fe para creer en tus grandezas, Señor. En el nombre de Jesús, te doy toda la gloria y toda la honra a ti. Amén y amén. Esto es lo que se toma, una simple oración de fe, dándole tu vida a Jesucristo, aleluya, y eso es lo precioso. Aquí empiezas un nuevo peregrinaje, aquí empiezas una nueva vida en Jesucristo, y el Señor te dirigirá por momentos, aleluya, preciosos, donde tú, aleluya, te gozarás, donde tú vas a entender y te vas a dar cuenta, aleluya, por ti mismo. No va a haber personas, como Job dijo, ahora creo en ti. Ahora no es que me cuenten a mí, sino que yo creo en ti. Aleluya. Y esto es algo precioso. Amén. Cuando tú por ti mismo crees, aleluya. Y eso le agrada a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar. Te animo a que sigas adelante. Te animo a que tú sigas leyendo la Biblia. Agradecemos a todos a ustedes que han estado ahí todo el tiempo. Aliméntense, lean la palabra de Dios, oren, sigan confiando en el Señor, que pronto, aleluya, vamos a seguir congregándonos. Pronto vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios como Dios nos ha mandado. Pronto, aleluya, se cumplirá lo que Dios está haciendo. Padre, te damos gracias en esta noche por este momento. Una vez más, bendecimos tu nombre, Señor, y a ti sea la gloria, Padre Santo. Aumenta nuestra fe, Señor, y ayúdanos, Señor, como pueblo que somos, a tener una fe como Abraham. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.